pensamiento complejo consiste en valorar el pensamiento humano, haciendo referencia a lo desconocido, a la incertidumbre, al caos. Al mismo tiempo le permite al niño percibir su entorno y todo lo que lo rodea. Cuando un grupo de niños están reunidos haciendo algún tipo de actividad, a esto se le conoce como agrupamiento homogéneo. Se observa las características personales como la adaptabilidad, extroversión, sociabilidad, liderazgo, entre muchas otras. Algunos criterios de la homogeneidad son la edad, el rendimiento escolar. Los elementos que componen al sistema educativo complejos es la educación, más que todo, esta hace parte desde la primera infancia. El profesor es el que lidera, el estudiante es el que aprende conocimientos nuevos, aprendizajes, nuevo vocabulario. La tecnología hace parte de este proceso porque es fundamental. En ella se puede conocer nuevas aplicaciones, se pueden manejar nuevas actividades. Asimismo, el niño puede ir reconociendo, identificando qué nuevo aprendizaje va obteniendo pues, a lo largo del rendimiento escolar. Esta misma pues hace parte de la sociedad en la que se encuentra el niño es importante debido a que pues en esta misma aprende a reconocer, aprende a identificar nuevo vocabulario, nuevos, por decirlo así, como valores, costumbres. En la cultura, cada familia tiene cultura. Esa cultura es la que le inculcan al pequeño que va aprendiendo a lo largo de su vida, como valores, como saludos y más que todo como la enseñanza que se brinda. Como profesores, como maestros, docentes, debemos tener en cuenta que la educación empieza desde casa. Entonces, desde la educación que brindan los papás, las mamás, el niño va teniendo un aprendizaje más apropiado. Asimismo, estaba, estaba enfocada con la ciencia que estudia las cosas, con la ciencia que el docente implementa en el aula para hacer diferentes tipos de actividad. Por último, la escuela es la encargada de enseñar al niño, enseñar aprendizajes, objetivos, actividades importantes que desarrolle pues, su rendimiento escolar, su motricidad fina y gruesa, y el desarrollo cognitivo, que es importante. Y por último, para finalizar, debemos dar cuenta que la educación compleja muchas veces se lleva a cabo porque todos los niños no aprenden de la misma forma. Entonces nosotros como profesores debemos tener claro los objetivos que le vamos a enseñar, sea por medio de diferentes actividades lúdicas, por medio de juegos, que enfoque al niño a un solo objetivo, que es el aprender, el aprender sabiendo, el aprender a hacer, y todo esto con un propósito que es la educación. Hola, mi nombre es Geraldine y mis compañeras y yo vamos a hablar sobre la lectura, sobre el acto pedagogo, el pensamiento complejo en la educación y sobre las dimensiones que se plantean en dicha lectura. Para resumir, el estudiante tiene un odio-amor por la educación porque no entiende para qué le sirve y tampoco entiende para qué es la escuela. Ahora también explica que tampoco le gusta porque esto afecta sus tiempos de descanso. Y ahora yo vengo a tocar el acto pedagogo y a explicar como unas cosas y unas reflexiones que planteábamos pues acerca y con base a esta lectura. Y una era que el maestro siempre le tiene que explicar al estudiante para qué, el por qué y cuánto podría utilizar las diferentes temáticas que se dan en la clase, para que esto cobre más sentido y también cree una motivación en el estudiante
y no diga pues para qué aprendo esto si no me va a servir o no me va a ayudar en una vida real, y cerrando esa brecha de lo teórico y lo práctico. Otra cosa también muy importante que evidenciábamos eran las metodologías y herramientas. Ahora pues incluso en el siglo XXI hay profesores que siguen utilizando la técnica tradicionalista, y es importante que el docente día con día esté actualizándose en estas herramientas. Hay herramientas tecnológicas, el profesor puede mirar desde el contexto del estudiante y poner esta temática en dicho contexto para que sea mucho más fácil el aprendizaje, y también cree este espacio de comunicación donde el estudiante diga no entendí o para qué o por qué. Otras reflexiones que se veía es que es importante crear estas relaciones para que este aprendizaje significativo se dé, puesto que si no existe esto, el estudiante no le va a ver interés o importancia a la escuela. Entonces esto es lo que planteaba pues la lectura o la crítica que daba el estudiante a un amor-odio, y muchas veces el estudiante termina haciendo estas cosas o las tareas por obligación y no por una verdadera motivación de parte de él. Y ya. Hola, mi nombre es Jessica Julia Hernández. A continuación, pues hablaremos de las dimensiones del acto pedagógico con respecto a la lectura. En ella evidenciamos que se encuentra una dimensión emocional. ¿Esta por qué se encuentra allí o por qué deducimos que se encuentra allí? Allí el niño hace mención de que siente un amor-odio entre la escuela, porque no le hallan el sentido a el juego entre el papel, entre el lápiz o entre un libro. Otra de ellas es la dimensión pedagógico-social. A partir de esta, planteo la pregunta es de qué pasa dentro de la escuela para que suceda esto. ¿Qué está sucediendo alrededor de los niños para que ellos sientan todas estas sensaciones, todas estas emociones de, en muchas ocasiones, sentir hasta pereza de estudiar, o el por qué no le encuentran el sentido a estudiar, no saben para qué sirve, como lo mencionaba mi anterior compañera? Otra es la dimensión instrumental. En esta también planteo una pregunta, y es de qué estrategias usan los docentes para que el niño sienta eso. Tenemos en cuenta que una educación tradicional, una educación que solamente se imparte desde el docente, que no tiene en cuenta los pensamientos de sus estudiantes, muchas veces llega a reprimir a los estudiantes, donde ellos no puedan ser libres, no puedan expresar lo que sienten. Entonces, esta se plantea desde esta pregunta. La siguiente es la dimensión psíquica. Esto pues se mencionaba que eran deseos inconscientes. Entonces, el docente también pretende que el niño piense y haga lo que él desea. En la lectura se mencionaba un fragmento donde dice: el afán por controlar la conducta del maestro y los alumnos, mezclado con la convicción positivista de la necesidad de ordenar la práctica escolar. Se ve la intención de sistematizar la práctica escolar, y estas confluían con otras motivaciones para resultar en instrucciones e instructivos. Entonces, ¿qué puede estar pasando dentro de esta escuela para que los niños se sientan así? Si los docentes quieren, por decirlo así, hacerse cargo y no permitir ciertas brechas que permitan a los estudiantes compartir y dar a conocer lo que ellos sienten. También se menciona otro fragmento, otra dimensión que encontramos, que es la dimensión interpersonal. En esta pues se hace mención de que sus compañeros sienten lo mismo con estas interacciones, sentimientos y actividades sociales. En esta también pues se ve un fragmento donde dice: compañeros, ninguno de nosotros sabemos qué quiere decir escuela, estudio, odiamos estas dos palabras. Entonces es importante tener en cuenta esto,
desde nuestro punto, desde nuestra docencia, qué estamos haciendo para lograr que los niños se sientan acogidos en la escuela, que no sientan que esto es simplemente ir a estudiar, coger un lápiz, un papel y ya, que no tiene ningún significado para su vida. No, desde nuestra docencia es importante impartir estos conocimientos, estas experiencias y estas vivencias en los niños para que ellos sientan en serio el valor de aprender, de que si se aprende es para ser alguien en la vida, para lograr ciertas competencias. Entonces es importante y es una pequeña reflexión que debemos hacer nosotros, los futuros docentes en educación infantil. ¿Cómo vamos a lograr todo este cambio, lograr transformar la educación y trascender a ella? Y ya, muchas gracias.